La Palabra Productions tiene el gusto de presentar a usted este programa de alto contenido espiritual en la voz del apóstol y doctor Otoniel Ríos Paredes, reconocido internacionalmente por su dedicación a la expansión del reino de Dios. Esperamos que sea de bendición y edificación para su vida. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Estamos saludando a los televidentes de este programa, como siempre trayendo temas bíblicos, de estudio bíblico, que podemos aportar algunas experiencias, algunas luces, iluminaciones, como el auditorio debe tener las suyas, si es el auditorio cristiano, pero queremos compartir lo que nosotros estamos recibiendo. La vez anterior tocamos el tema, o empezamos a tocar el tema de la sanidad divina. Yo creo que se quedaron muchas espigas botadas en la cosecha y ahora vamos a recoger las espigas que falten. Vamos a tener en esta mesa redonda la aportación de dos hermanos que ya ustedes los conocen, el ingeniero Manuel Morales, el ingeniero Sergio Noriega y este servidor que modera la reunión. Así que empezamos después del saludo del auditorio, empezamos con las preguntas o las aportaciones o los comentarios. Sí, hermano, yo había sacado algunas preguntas que me parecieron interesantes, que podamos platicar sobre ellas. Las tengo apuntadas por acá y voy a irlas leyendo si usted me lo permite. Dice, clases de sanidad. Hay sanidad por medios naturales, la misma medicina es una forma natural de curar. Las plantas, tantas cosas que hay en la naturaleza que se usan para curar, y la parte sobrenatural, que es cuando la ciencia ya no tiene nada que hacer y hay una intervención divina en la sanidad. ¿Serán ambas operaciones de Dios? Precisamente ahora que estuvimos en El Salvador, un hermano me hacía una pregunta relativa a eso. ¿Podremos usar algún medio natural para, por ejemplo, medicina, exámenes médicos, para procurar la salud, nosotros los cristianos? Y mi respuesta fue, si uno no da la altura para saltar un muro y hay una escalera, ¿usaría usted la escalera o se quedaría prisionero del muro? Entonces me contestó, y por cierto era un doctor, entonces me dijo, no, yo cojo la escalera. Entonces es la misma cosa, le digo, si hay un medio natural que Dios ha dado para saltar una dificultad y el medio es de Él, pues usémoslo. Sí. Entonces yo creo, hermano, que la respuesta no estaría completa si no dijéramos que depende de qué clase de medicina natural, porque hay ciencia que Dios dio al hombre, el hombre la ha usado, la ha elaborado, como no quería decir evolucionado ese medio, pero que ha descubierto muchas cosas cada vez. Y claro, la ciencia de Dios la da para que se use. Puede usarse como lo que estamos diciendo, pero ahora si el terreno es prohibitivo o prohibido, como por ejemplo medios naturales que se ofrecen a otros ídolos, a dioses o misteriosos, o de otras estirpes así satánicas, yo creo que entonces no se puede tomar como natural. Pero si tomamos como natural la medicina, por ejemplo, correcta, debe usarse cuando falta la fe. Pongamos el eslogan primero: lo posible hagámoslo nosotros, lo imposible dejémoselo a Dios, en ese terreno que estamos hablando. Pero todavía no estaría completa la pregunta si no hablamos de la sanidad como don. Claro. Tal vez tú tienes algo, hermano Sergio. No, solo pensaba que de alguna forma pues la Biblia deja entrever en el hecho de que Eliseo usa una mezcla de una torta de higo, ¿verdad?, para sanidad. Y también nos damos cuenta que el mismo Señor usó lodo para sanar a un ciego, ¿verdad?
Entonces, aun cuando eso ¿Tú crees que sería curativo el lodo y curativo a la torta? no necesariamente, porque creo que fueron medios que Dios usó. Lo interesante es por qué Él usó esos medios, si hubiera podido, en otras ocasiones, sanó a un ciego solo poniéndole la mano. Es como lo que llama ahora Roberts puntos de contacto. Entonces, Más que medicamentosos. exacto. Entonces, pero como un medio a la par. Sí. Como un medio a la par. Ahí está. Entonces la medicina como que puede ser un medio a la par que de alguna manera puede funcionar. Pero esto yo creo que es bien interesante y delicado, porque sabemos que muchos hermanos sinceros en la fe pues han hecho totalmente a un lado la medicina como algo totalmente fuera de lo que de ser una operación de Dios, como era la pregunta, ¿verdad? Fíjate que hay un pasaje bíblico que aclara esto, antes de darle lugar a hermano Meme, que tal vez tenía algo más que aportar. Y es el caso de aquel rey que estaba enfermo de los pies, que narra el Antiguo Testamento, que fue muerto a causa de que fue a consultar a los médicos, dice ahí, y no a Dios. Yo quisiera que se comentara esto en esta forma, o lo quiero comentar en esta forma. Claro, en primer lugar, los médicos de aquellos tiempos, según contextos, ahí eran sacerdotes satánicos, o brujos, o lo que sea, ya eso es prohibido. Por otro lado, ahí está, en la misma explicación está la respuesta, porque dice, porque consultó a los médicos y no a Dios, o sea, que le dio prioridad en consulta y en entrega a los hombres, aunque hubieran sido correctos, sin que primero recurriera a Dios. Si hubiera recurrido a Dios, Dios no lo hubiera mandado a semejante cosa, sobre todo si eran brujos. Quiere decir que hay una combinación de lo natural, como los dones, ¿verdad? Dones sobrenaturales, dones vocacionales, curaciones de tipo sobrenatural y de tipo natural, usando lo natural. Por eso yo quería que tal vez mi hermano aportaba, pero no en la medicina, no en la curación indirecta, no, en la directa. En la directa. Sí, la pregunta en este caso sería, ¿qué hace un cristiano cuando se enferma? ¿Va al médico o se pone a orar? ¿Cuál será la actitud correcta? Orar. Primero tendrá que poner en las manos del Señor. ¿Qué quiere el Señor? Porque no hay despropósito en Dios, pues, ¿verdad? Y primero preguntarle al Señor qué es lo que está pasando con esa enfermedad. Tal vez el Señor le está hablando a uno a través de ella, y si solo va al médico sin consultar primero al Señor, no va a obtener la respuesta de lo que el Señor requiere de uno, ¿verdad? Y si no sana, pues ir al médico y buscar la sanidad en la medicina. Buscar la escalera. Sí, buscar la escalera, naturalmente. No se va a quedar uno en el suelo, pues, ¿verdad? Sí, yo diría que entonces ahí pues están las dos facetas de la pregunta. El equilibrio, ¿verdad? Sí, el equilibrio. Gloria a Dios. Tenía otra pregunta por acá. ¿En qué se diferencia una sanidad divina de un milagro? Sí, está muy cerca, porque puede ser una sanidad, puede ser un milagro. O sea, depende de la espectacularidad o del impacto que causa en las personas. Por ejemplo, un milagro tendría que ser, si fuera químicamente puro, un milagro tendría que ser una suspensión de las leyes naturales delante de los mortales. Y ahí podría incluirse una sanidad muy espectacular. Por ejemplo, uno que tiene cuencas donde estaban los ojos, que de repente tuviera ojos. Entonces sería, además de ser una sanidad, sería un milagro. Claro. Pero no así lo que no se note, que es mutante de momento. Sobre todo cuando las sanidades son progresivas. Entonces no podría ser un milagro. Más bien un milagro es un asunto ya escénico, como caminar sobre el mar, como aparecer en otro lugar, como detener una tormenta. En ese campo. Que salga un brazo en donde no había nada. Sí, son acontecimientos completamente como para que causen estupor de todos también. Ahora, en la Biblia se menciona la curación de aquella mujer que tenía flujo de sangre y va a tocar el manto del Señor. Se menciona también que sacaban prendas de Pablo y las mandaban a enfermos y estos sanaban.
¿Por qué razón curaba el manto de Jesús y las prendas de Pablo? ¿Será bíblico ahora usar el sistema de ungir esas prendas y mandarlas a los enfermos para que sanen? ¿Qué dice mi hermano? Bueno, es interesante porque Sergio. en el caso del Señor yo creo que no era, pensando en ese punto que usted marca, no era necesariamente el manto, ¿verdad? El que tenía el don milagroso, sino que era la virtud que estaba en el Señor y que de alguna manera pues se pasó aún al manto, ¿verdad? Yo creo que lo mismo pasó con el apóstol Pablo, que la misma unción que él tenía, de alguna manera, otra vez volvemos a los medios de contacto, ¿verdad? Esos paños podían servir. Ahora, ¿será que nosotros lo podemos agarrar como un rema para cada uno de nosotros? ¿O será que yo quiero entender que eso se dio en el Señor y se dio en el apóstol Pablo y que se podría dar, pero no necesariamente para que fuera una costumbre, un método donde cualquier ungido del Señor ahora pudiera mandar paños? Yo creo que fueron operaciones de alguna manera quizá muy tremendas, porque es interesante que solo se menciona al Señor y a Pablo, dos ministerios tremendos. Y la sombra de Pedro. Y la sombra de Pedro. También Pedro entendemos que tenía un trabajo muy, muy grande dentro de lo que era el cuerpo de Cristo en ese tiempo. ¿Será que por eso lo tenemos que generalizar? Yo creería que no. O sea, que lo que se menciona de la sombra de Pedro no es que curara, sino que... Sí. Que tenían la idea de que curaba. Tenía la idea y la gente decía, para que al menos la sombra de Pedro pasara. Entonces, sí, quiere decir entonces que esos dos ejemplos de ministerios tan tremendos, creo que no limitarían a Dios para que lo volviera a hacer, y de hecho lo habrá... En cualquier momento podría suceder. Exacto, pero agarrarlo como un método creo que caemos en un error. Porque generalmente lo toman como método gente que no tiene ni la virtud para siquiera proponerlo. Otra cosa más al respecto es que se vuelven a veces hasta comercio. Eso es lo más terrible. Venden los paños, ya no los mandan a que los pongan en los enfermos, sino que por cuanto vale. Entonces yo diría que eso puede suceder en cualquier momento, porque sería limitar a Dios decir que hoy no podría suceder, pero dependiendo del momento de la fe, de la operación que esté haciendo el Espíritu, del plan de Dios que está detrás de todo eso, y entonces se podría suceder lo mismo. Creo yo pues que entonces debemos desvirtuar la idea de tener un método así y mucho menos comercializarlo. Sí, es que hay problemas con eso, hermano, porque hay hermanos en la fe que son usados poderosamente en el don de sanidad, que instituyen métodos para aplicar. Y lo peor es que no da resultado. Sí, hermano, y uno de los métodos precisamente es el de ungir pañuelos y mandarlos a los enfermos. Media vez mandan el importe, ya no importa si sanó el paño a la persona o no. Bueno, qué delicado, porque yo me pongo a pensar que eso orilla a que el evangelio verdadero se transforme otra religión tradicional. No, y ¿sabes qué? Que después ya no se crean los verdaderos milagros. Sí, por estar viendo los falsos. Se hace mucho más daño en algo que... No, pensaba una cosa más sobre esto, que el Señor en su ministerio terrenal sabemos que Él había alcanzado una estatura de varón perfecto, los 9 dones del Espíritu estaban en profusión en Él. Pablo mismo sabemos que en su ministerio alcanzó una estatura... hasta los demonios lo decían, hasta tremenda. ¿Quién es Pablo? Entonces, como que aun cuando nosotros estemos acostumbrados a ver ministerios grandes, yo no sé hasta qué punto nosotros podríamos decir hoy en día que estos ministerios grandes que vemos, tal vez son grandes porque no vemos ministerios a la talla de Pablo, en profusión como se miraba en la iglesia primera, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto ellos han alcanzado esa estatura ya como para que eso se pueda dar, ¿verdad? Sí, me llama la atención una cosa con esto, y es, la Biblia menciona que el Señor dijo, porque de mí salió virtud. ¿Será lo mismo virtud que poder, hermano? Yo diría que se está empleando una palabra que se ha distorsionado a través de los tiempos en la semántica, pero realmente virtud sería un poder dimanado de la santidad, y en cambio el poder solamente, poder, sería un estado latente en aquel individuo y que va a ser operado por la fe. Pero la diferencia entonces estaría, ¿verdad?, de que cuando se menciona virtud es poder santificador,
y en el otro sería poder restaurador. De ahí que cuando tocaban una prenda que estaba en contacto con esa persona santificada, podía salir esa virtud. Salía la virtud para que se produjera poder. Pero a través de la fe que estaban poniendo, ¿no? Sí. O sea que la fe es el canal. Sí, sin fe no se puede hacer nada. Fe de alguien, porque a veces no es fe del enfermo. Así que esa era otra pregunta. Y a veces es fe del ministrante. Del que lo lleva, ¿verdad? Que esa era otra pregunta que traía para hacerles, y es, ¿se necesitará la fe para orar por un enfermo? Hermano Meme, si nosotros comparamos las cosas espirituales con las espirituales, como ordena la Biblia, nosotros vamos a ver que una vez le dijo el Señor a sus discípulos que no pudieron echar fuera un demonio, porque no tenían fe. Pues entonces quiere decir que si para echar fuera un demonio se necesita fe, para producir una sanidad, para producir un milagro, se necesita fe. Ahora, no siempre podemos establecerlo como regla general, no siempre va a ser en esa dirección, porque puede ser que el ministrante no tenga fe, pero que la tenga el enfermo. O puede ser que la tengan ambos. O puede ser como en el caso del parapléjico, que le llevaron al Señor, los 4 que lo llevaban tenían fe y el parapléjico no. O como el cojo que vieron fe en sus ojos para... Ese la tenía el cojo. Y a veces alguien pone la mano y no tiene fe y se sana, ¿no? Pero se sana, porque al fin y al cabo se sana por el poder del Señor, pero operando con fe de uno, fe de otro, fe del otro, o por misericordia, o por señal. Cuando se hace por señal, no importa si es un borrachito que va enfrente de la carpa, en donde están orando y se sanó un borrachito. Pero esa es misericordia y señal. Claro. Ahora se me ocurren una serie de preguntas con respecto a eso, porque la fe como don será la que opera cuando se produce una sanidad divina, o se podrá operar la sanidad divina sin esa fe como don. ¿Qué piensa, hermano Sergio? No, me ponía a pensar que nosotros de alguna manera separamos bastante, o hacemos una separación didáctica de los Por dones. pura didáctica. O sea, sí se nos mencionan los 9 dones del Espíritu, pero de hecho creo yo que en la práctica no funcionan químicamente puros, sino que de alguna forma se mezclan. En alguna ocasión usted mismo nos compartía, y creo que la palabra respalda eso, que la fe es el don, tal vez no ponerlo como principal, pero como que es el que como el dínamo que va a generar la energía, pensemos así, suficiente para que cada uno de los dones funcione. Entonces, como que se necesita fe para que cualquiera de los 9 dones del Espíritu se manifiesten en el ungido. Entonces, creo yo que debe haber cierta medida de fe, aun cuando lo que va a funcionar específicamente es el don de sanidades. Que es llamativo que no es de don de sanidad, sino que de sanidades, como que son diferentes especies según el momento, ¿verdad?, que va a funcionar. Pero creo yo que sí debe de haber fe, aun cuando la fe sea solamente el motor que va a producir el don, en este caso, de sanidades. Te voy a decir por qué. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en alguno de todo el escenario que está ahí, debe haber fe para que se produzca. Si no, no sería agradable a Dios. No sería agradable a Dios. Sería estar haciendo algo que va a perjudicar el plan de Dios. Sí, por otro lado, esa sanidad que se va a dar, el resultado que se va a obtener no se mira todavía, porque va a ser una operación de Dios sobrenatural, o por ejemplo cualquier otro de los dones. Si uno no cree que se va a dar, pues no se va a dar, ¿verdad? Hablando en lo que concierne a puramente el producto de un don, ¿verdad? Sin ponerlo en términos, sí, como don, sí, pero como acontecimiento sobrenatural, no, porque Dios nos maneja con uno o sin uno, claro, con medios o sin medios. Ahora, hay un problema porque muchas veces uno ora con fe, uno cree definitivamente que el Señor puede sanar, ¿verdad? ¿Y por qué será que cuando uno impone manos, los enfermos no sanan? Se aglutinan una serie de razones, entre muchas de las que ya dijimos, pero hay otras. Por ejemplo, el Señor tiene un plan. El plan era, voy a poner un ejemplo, el plan era que Pedro y Juan, al salir de la puerta de la Hermosa, unos años después de cuando el Señor vio al cojo, lo sanaran ellos en su nombre, cuando él ya no estuviera. Entonces ahí el plan era que Cristo, teniendo poder, no lo sanara, para que lo sanaran en esa forma. Si ahí hubieran podido
orar a otros, aparte del Señor no se podía equivocar, y quedarse el cojo igual. Pero cuando llegó el momento para el plan determinado, aunque estaban nosotros no muy avesados todavía, se produjo el milagro inmediatamente. Ahora ahí habría otro problema, sería un pecado escondido. Bueno, ya viene, por eso decimos que son múltiples las razones. Cuando hay pecados escondidos, ancestros, hay un trato de ambientes Dios, especiales, tratos específicos juicios, de Dios, juicios definitivos, juicios parciales. Todo eso pero eso lo podemos sumar en el plan de Dios. Entonces, cuando el plan de Dios discierne todo eso, no van a suceder las cosas, aunque se pongan todos los santos del Señor en la tierra de cabeza, no lo van a lograr. No, ¿verdad? ¿No? O sea que ahí viene el discernimiento de la imposición de manos, edades, ¿verdad? Los momentos. No les he contado tanto la historia de ese muchachito que se enamoró del evangelista, que tenía barba, que tenía una gran barba, y el muchachito de 8 años se quedó ayunando después que se fue el evangelista, hasta que el papá le dijo: ¿por qué estás ayunando, mijo? Porque yo quiero ser como ese evangelista, pero que me salga barba. Entonces le dijo: mira, mejor espérate que tengas la edad de tener barba, y ahí no vas a tener que ayunar ni orar para que te salga barba. Ahora, aunque ayunes y ores, no te va a salir barba, porque no tienes edad. Entonces, ahí está la edad y el deseo y el momento. La otra cosa que recordaba es cuando usted nos ha compartido que cuando Dios no sana un cuerpo, sana un alma, ¿verdad? Sí, está tratando el alma. Entonces, qué tremendo debería ser para nosotros el poder discernir cuándo está siendo tratada el alma, ¿verdad? Y para no caer en el peligro de orar por un cuerpo que todavía espera el trato del alma. Imagínate que el Señor le puso un trato al alma de tal clase, pues una enfermedad en el cuerpo. Y llega uno a quitarle lo que Dios está poniendo, entonces Dios no lo quita, hasta que no se resulte aprendida la lección. Y el otro, pues se queda burlado, porque no entendió el plan de Dios. El Señor dejó la orden sobre los enfermos impondrán manos y ellos sanarán. Y Pablo le dice, me parece que a Timoteo o a Tito, no me acuerdo quién de los dos, que no impusiera manos con ligereza, ¿verdad? Porque se podría hacer cómplice del pecado por un lado, y por el otro lado podría estar luchando para frustrarse con un plan de Dios. Amén. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Porque se necesita el discernimiento para imponer manos también, pues. A veces cuando uno mira, como tú viste el don de fe y otros miran el don de sanidad, yo estoy viendo ahorita el discernimiento. Ajá. Qué valioso. Sí. Valiosísimo. O sea que realmente quizá el problema de la iglesia de hoy, ya veámoslo en general, es que hemos descuidado realmente, o tal vez no nos hemos dado lo suficiente para que los dones puedan funcionar en la profusión como funcionaban antes. Porque es tan importante. Sin esas herramientas sobrenaturales de Dios, creo yo que a veces andamos dando palos de ciego, ¿no? No, y fíjate qué populares son las campañas de sanidad divina, porque todo el mundo quiere sanidad. El cuerpo siempre. Pero qué escasas son las campañas de santidad divina. Sí, es cierto. Nunca las veo, he visto anunciadas. No hay, ¿verdad? Porque nadie cree que eso automáticamente viene. Ahora, esas campañas de sanidad no están programando a Dios. Yo he creído, hermano, que hemos sido mandados a predicar el Evangelio y las señales seguirán. Pero es que las señales seguirán, es decir, que hay que esperarlas. Pero no hay que provocarlas ni mucho menos anunciarlas. O sea que podríamos decir, tal vez a alguien le puede parecer muy fuerte, pero como que no hay una base bíblica para campañas de sanidad divina. Bueno, si es en el sentido que te digo de predicar el Evangelio y que el Señor ponga sus señales, creo que sí, pero que las ponga el Señor y vienen atrás de la palabra. Pero ya uno llevar el programa hecho que Dios va a hacer y que traiga a fulano y que aquí se lo va a sanar, yo creo que linda un poquito eso en la charlatanería, con mucha pena lo digo, ¿verdad? Porque me apena que muchos cristianos sinceros lo hagan, porque lo han aprendido, lo han copiado. Y sin mayores razonamientos. O sea que el deseo nuestro principal debería ser de predicar el Evangelio sin hacer tanta publicidad de lo que va a pasar. Se del resto. Porque creo yo que nosotros notamos que la iglesia primera, donde hubo mucha profusión de señales, se predicaba el Evangelio y nunca iban. Felipe, por ejemplo, en Samaria no puso su manta, traiga a sus enfermos. Pero si la mejor promoción de Felipe fueron las sanidades que vieron. Exacto. Ya los siguientes que llegaron fue porque se querían algo semejante.
Entonces yo creo que sí se ha errado y tenemos que reconocerlo. Aquí sale otra pregunta relacionada también con las mismas señales, porque ¿serán para inconversos o serán para la iglesia? ¿Qué finalidad tendrán las señales? Yo creo que tienen dos metas. La primera para el cristiano, para reforzar su fe, si es que la debe tener en alguna medida. Y para el inconverso, para atraerlo. Tal vez para el inconverso se llamarían señales, y para los cristianos se llamarían manifestaciones de poder del Señor, ¿verdad? En cambio, para nosotros son señales, algo que le indica que se está sucediendo algo que no conoce. Como atracción, digamos. Pero que le debe atraer. Diríamos que para el inconverso sería como la zarza que ardía, pero para el converso, la zarza que hablaba. Interesante. Con respecto a los inconversos, hay una situación interesante, y es que yo he visto que algunos hermanos no quieren ir a orar por inconversos. Algunas veces les piden, miren, mi mamá está enferma, y lo primero que le preguntan es, ¿y es cristiana o no es cristiana? Para ir a orar por ella. ¿Cree usted que eso sea una No, actitud hermano, correcta? es como les digo, la zarza ardiente la vieron todos, pero solo Moisés oyó la voz, ¿verdad? Él se acercó. Y quiere decir que hay parte para ellos. Hay migajas que no son el pan, pero que también sana y libera. Amén. Y no son tampoco del pueblo de Dios los que las recogen. Ajá. Mira qué interesante, porque a veces también se ha caído en el error de pensar, tal vez desvirtuar un poquito la guianza del Espíritu, porque hemos visto que a través del discernimiento pues se va a imponer manos, se va a orar, o se va a obrar de tal forma que con la certeza de que Dios va a orar. Pero algunos hermanos dicen, es que yo no siento ir a orar por fulana de tal o por fulano de tal. Pues ojalá que tengan buen discernimiento. Entonces pareciera que nunca sienten, ¿verdad? Sí. Y que nosotros, en base a la guianza, quizá solapamos la pereza, ¿verdad? O la no compasión para ir a visitar o a ir a orar. Pero ya te has fijado por un que enfermo. nunca dejan de sentir ganas de ir a comer. Para eso siempre hay guianza automática. ¿Y se terminarán algún día las enfermedades, hermano? El señor hermano Meme vino a pagar el precio con su cuerpo llagado, que tiene parte de la sangre, por supuesto, que brotó sangre, para sanar. La iba a aplicar la sanidad divina en la siguiente forma. Mientras estuviera él aquí y estuviéramos nosotros con cuerpo limitado, precisamente por eso dejó la sanidad divina, íbamos a enfermarnos e íbamos a tener esos recursos, como a cuenta de la salud divina que el Señor compró. Pero la salud divina no la dejó, sino que la va a poner en la segunda etapa. Lo ejemplificaba yo como el paralítico cuadripléjico que llevaron a aquellos 4 varones al Señor. El Señor primero le perdonó los pecados y hasta después le sanó el cuerpo. Sí. Primera venida, segunda venida de Cristo, para tener salud divina, pues, si esa era una figura. Pero como estamos todavía dentro del cuerpo limitado, lo que nos están anticipando son los beneficios de la salud divina, para darnos un poquito antes, acá, por la fe, por esto, por lo otro que hemos hablado, para que luego después tengamos la salud divina, en donde ya no vamos a estar pidiendo sanidad divina, porque no hay necesidad. Sí, eso sería como decir, el Señor pagó por nuestros pecados, entonces ¿por qué pecamos todavía? Es igual, pero va a llegar un día que no vamos a pecar y no nos vamos a enfermar. Entonces quiere decir que son 2 etapas. No estamos refutando, no estamos diciendo que no se puede pedir salud ahora. Sí, por fe y por préstamos del siglo venidero. Pero va a llegar el momento, como la pregunta es si se va a terminar, se va a terminar. Pero hasta esa. Y el Señor en su ministerio o en su visita a la tierra tendría salud divina. Él tuvo salud divina absolutamente, porque nunca pecó. Y si hay alguien que lo repita, pues también va a tener salud divina. Amén. Pero yo creo que no hay. Ni va a Fue un haber. anticipo de lo que vamos Nosotros a tenemos gozar. anticipos del siglo venidero. Por eso tenemos estas. Con respecto a Ofertas. eso mismo, yo tengo una inquietud, hermano, y es el famoso árbol de la vida, ¿no? Porque en el huerto del Edén había un árbol de la vida y obviamente era para sanidad o para salud. Porque en el libro de Apocalipsis, cuando habla de ese mismo árbol, dice
que sus hojas eran para la sanidad o la salud de las naciones. Quiere decir que va a haber que estar comiendo de ese árbol para no enfermarse. ¿Cómo se aplicaría aquí el concepto de salud y de sanidad? La mejor traducción es, había árbol de la vida, o habrá árbol de la vida, con el fruto para la salud de las naciones. O sea, dos conceptos. La salud es no para que no se enferme, no para curar, sino prevenir, y no va a haber, con esa vida no va a haber enfermedad. La salud es ausencia de enfermedad. Ausencia de enfermedad. Pero también hay que comprender que se va a cubrir desde la ciudad celeste. Se van a cubrir naciones y que van a tener que estar siendo requeridas, según el capítulo 21 de Apocalipsis. Y esas naciones van a requerir de salud y de sanidad. Eso prueba que allá para esas naciones habrá empezado otro ciclo. Sí. Pero para nosotros estaremos ya en la eternidad. Quiere decir que se concatenan y se traslapan en esa inauguración de la Jerusalén celestial dos ciclos. Quizá ya son el otro ciclo que vemos ahí con las naciones para los ciclos posteriores. Debemos tomar en cuenta que las mejores traducciones del griego, del original, no permiten que diga naciones que fueron salvas en el capítulo 21 de Apocalipsis, sino que dice las naciones andarán a la luz y van a ser requeridas y van a ser castigadas inclusive si no llevan ofrendas. Eso indica, hermano, que no puede ser el ciclo eterno, porque entonces quiere decir que no van a seguir probando en el ciclo eterno. No, están probando otras naciones. Sí. Y en el caso de Adán, hermano, ¿cómo se podrá interpretar? Porque él no tenía pecado, pues. Bueno, no tenía pecado, mientras no tuvo pecado, no tuvo enfermedad. Si ahí lo precioso es que aunque hubieran habido bacterias y virus, que no sé para qué las crearon, porque si las crearon para enfermedad, entonces no había. Pero si las crearon con alguna otra meta, y yo creo que los crearon para alguna otra meta, y claro, ya con el pecado pues cambiaron de trabajo. Se degeneraron, porque yo me imagino que había una barrera que preservaba al Adán no caír. Pero cuando ya la barrera fue quitada, los virus se volvieron nocivos, porque ya la maldición había caído sobre la naturaleza y sobre la tierra y sobre Caín. Porque es curioso, hermano, nosotros vemos que Dios no maldijo al hombre, pero maldijo a Caín. Quiere decir que hubo un hombre maldito y los demás estaban separados, pero no malditos. Caín y la tierra estaban malditos. Tal vez la pregunta suya es ¿qué objetivo tendría el árbol de la vida bueno, en el huerto? Ahí voy. Entonces, el árbol de la vida estaba colocado para mantener la salud de las criaturas. Entonces, Adán vino en salud divina, pero cuando ya cayó en pecado, tuvo que requerir de la sanidad divina. Y el árbol de la vida le hubiera curado totalmente. Por eso pusieron un querubín a cuidarlo, un ángel, porque si hubiera comido del árbol de la vida como comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, se eterniza en pecado. Ese era el ejército de Satanás, ¿verdad? Seguro. Eso era lo que quería, seguramente. Eso era. Entonces ahí hubo una defensa, pues. Ya. Existen diferentes opiniones con respecto a si la sanidad divina debe operar instantáneamente o si se va a tardar algún tiempo en obtener resultados. Y es interesante que platiquemos un poco acerca de esto, porque yo creo que puede haber confusión en cuanto a eso. Hay un ejemplo claro, si no se le ocurre otro a Sergio, que está hojeando ahí la Biblia, es el ejemplo de aquel que curó el Señor, ¿cuál fue el ciego ¿que hizo barro? No, el que curó instantáneamente. Bueno, hizo con muchos. El de Jericó, pues. Bueno, lo sanó instantáneamente, que recibiera la vista. El otro que le tocó una vez y después le tocó otra vez los ojos, primero no vio muy bien, después ya vio bien. Bueno, ahí tenemos entonces la respuesta, hermano Meme,
Es que para el Señor no hay métodos, puede hacerlo instantáneo, puede hacerlo gradual, puede hacerlo poco. Bueno, ahí está ya la respuesta. Es como un ejemplo, pero no sé si quieres No, el ampliar. otro, sí, ¿cómo es de interesante que hay por lo menos 3 casos de ciegos estamos viendo? Porque el otro que le pone el lobo, Sí, pues. lo manda al estanque de Siloé, Hay y un se va espacio- con hay el un lobo, espacito. y mientras llega al estanque se lava, y hasta que se lava es que sana. O sea que como que Dios tiene sus propósitos. Me parece a mí como que Dios no quiere, precisamente porque nosotros somos dados a las A experiencias, los a moldes. encuadrarlas o a los moldes, como que a Él le gusta actuar de diferente manera, ¿verdad? Como que es para que la gente se dé cuenta de que realmente está operando el don de sanidad. A mí me llama la atención el primer ciego el que nunca había visto y que el Señor lo sana para una señal. Dice, Era señal. eso es para que se manifieste la gloria de Dios. Al que sana con el lodo y que le pone en los ojos, le dice que vaya al tanque de Siloé, seguramente para estimular su fe en el camino, ¿verdad? Porque después de eso, ese hombre tenía una fe que nadie se la podía quitar, pues, ¿verdad? Y la de los árboles, se me figura más que es como para estimular la fe de las personas que estaban alrededor de él. O sea que siempre encontramos un propósito de Dios Especial. especial en la sanidad. Pero fíjese, hermano, que por eso es que surge la pregunta, la confusión de la gente que no entiende nunca. Surge la pregunta, pero si lo que hace el Señor lo hace perfecto, ¿cómo es que que dice que lo sanó el Señor y todavía no está muy bien? Dicen que lo sanó, pero todavía a medias. Dios no hace nada a medias. Bueno, ahí se funden porque hay respuestas que tienen propósitos para hacer las cosas progresivas, a veces. Y cuando Él quiere las hace instantáneas. Algunos que atacan los milagros o las sanidades, ¿verdad? Porque de todo hay. Algunas veces dicen que la persona aparentemente recibió un shock emocional y que por eso produjo una mejoría. Y cuando la persona nuevamente no se ve que la sanidad sea instantánea, ¿verdad? Sino que es diríamos, por lapso, ¿verdad? Entonces piensan que es solamente, como usted dijo, un shock emocional. Pero lo que vemos es que Dios tiene sus propósitos, aunque puede darse también esos casos, ¿no? De todo se da, porque el Señor tiene variedad. Estaba viendo, creo que ayer, un programa de televisión en el que había unos doctores, dicen ellos, y me parece que de las Filipinas, que operan solamente con las manos. Y según explicaban ahí, parece que tienen mucha energía en las manos y cuando tocan, pongamos el abdomen para sacar un tumor, la piel se separa y rompen y pueden meter la mano adentro y sacar el tumor. Ahí mismo se miraba cómo sacaban el tumor y después volvían a cerrar. ¿Estará operando esa gente conforme a la palabra de Dios o qué estarán haciendo? Bueno, conforme a la palabra de Dios creo que no, aunque si fuera un milagro podría suceder algo así. Pero es un milagro continuado, pues. Sí, además que la energía habría que ver qué procedencia tiene, esa energía. Yo diría que hay otra fuente de energía negativa. Y entonces esa fuente de energía negativa trata de limitar a la positiva. Pero el hecho de que un milagro o una sanidad se suceda no quiere decir que ya viene de Dios, porque puede ser aparente. Si viene de Dios es real. Si no es aparente, sí es un milagro mentiroso, porque los resultados van a ser totalmente contra Dios, pues. Entonces quiere decir que habría que analizar cada caso. Yo no sé de qué personaje se trata ese de Filipinas, pero de todas maneras suena a espectacularidad sin una meta de verdad. Entonces yo creo que ahí no está el Señor. Porque incluso dentro de los mismos médicos opinaban diferente, pues, ¿verdad? Unos decían que era bueno hacer eso y otros decían que la medicina se hacía con bisturí y no con las manos, ¿verdad? Total que yo creo que se introduce cierta confusión que es necesario aclarar, ¿verdad? Porque existen métodos que son de Dios, pero también existen métodos que no son de Dios. Diríamos en esta forma, hermano, para dejarlo redondeado, fíjese que diríamos que el milagro, la sanidad, el prodigio, no es en sí nada, sino qué es lo que respalda. Si respalda una verdad o respalda una mentira.
Claro. O si viene de la mentira o viene de la verdad. Amén. Y se habló también de los dones de sanidad. ¿Por qué serán dones y no don de sanidad? Se necesitarán esos dones para orar por un enfermo. Porque dada la complicación, como la hemos estado diciendo, del terreno de la sanidad de los cuerpos, que tiene que ver mucho con las almas, debido a eso se establecieron, según los dones, distintas modalidades del que decíamos don de sanidad. Se vuelven dones, o sea, una aportación energética para cierto tipo de enfermedad, otra aportación energética para otro tipo de enfermedad, que no es lo mismo sanar un dolor de cabeza que sanar del corazón o sanar de los riñones. Entonces van a haber dones especificados de sanidad. Y curioso que no, bueno, en lenguas también dice géneros de lenguas, van a ser para cada ocasión. Diversas clases, dice. Diversas clases, o sea, para cada ocasión. A eso se debe referir en cuanto a sanidad también. No, y aquí el original dice dones de sanidades. Sí. O sea, ¿Sí? no como aparece acá dones de sanidad, sino que de sanidades, hablando de la variedad. Esa variedad, sí. Variedad de beneficio y variedad de intensidad de la enfermedad. Hablando de enfermedades diferentes, hay algunas de ellas que están íntimamente asociadas con problemas del alma. Mencionar algunas, pongamos artritis, epilepsia. ¿Será que todas esas enfermedades tienen relación con problemas del alma? Porque mucha gente, o muchos hermanos, para no decir gente, muchos hermanos inmediatamente asocian una artritis con un problema de amargura, digamos. Sí, yo creo que es demasiado generalizar, porque hay artritis degenerativas de tipo desgaste, malas formaciones orgánicas, descuidos de la gente, etc. Pero, por ejemplo, cuando estamos pensando nosotros en los dones de sanidades, pensemos también cómo hay géneros de demonios que pueden ser sacados de una manera o de otra, con oración, otros con oración y ayuno, otros no salen. Entonces, igual en las enfermedades. Por eso tiene que haber variedad de las aportaciones energéticas del espíritu. Y en este caso, pues, que tiene implicación el alma, sí, desde luego, porque un enfermo, su alma no está igual que un sano, aunque sea como consecuencia de la enfermedad. Pero también a veces es como causa el alma de la enfermedad del cuerpo. O sea que hay una doble vía. El cuerpo puede afectar el alma o el alma afectar el cuerpo. Somático psíquico. Sí, porque el otro día oía la opinión de un psicólogo o psiquiatra, no me acuerdo qué era, y decía él que algo así como el 90 o 95% de las enfermedades son psicosomáticas. Bueno, porcentajes que saca la ciencia, que a cada rato se equivoca, ¿verdad? Pero podría ser verdad. Podría, que no afecten nada a los conceptos que estamos dando. Claro. Por otro lado, cuando se hace una operación quirúrgica y se extrae algún miembro que está afectado o algo que lo está afectando, ¿será que la operación es la que sana al enfermo o habrá algo diferente para que el enfermo sane? O con una pastilla que le den a uno, digamos, ¿será la pastilla la que lo está sanando? ¿O qué será? Bueno, si Dios usa medios, puede hacer que el contacto de la pastilla traiga la sanidad. Es muy complicado contestarlo porque depende de cada caso. Sin embargo, nosotros debemos de saber que el Señor puede hacer órganos de cualquier masa, o aún sin masa. Pero no sé a qué iba la pregunta, yo creo que perdí algo en la pista, la respuesta. Era tal vez para dejar sentado que el hombre hace hasta su límite, pues, ¿verdad? Es decir, pongamos el cirujano, mira que hay yo no sé de eso, pero que hay algún tumor, digamos, que está afectando un órgano, entonces él lo extirpa. Pero el extirparlo en sí, ¿será ya la sanidad de esa persona o habrá una operación de Dios para que esa persona sane? Yo digo que se conjuntan, hermano. Por ejemplo, los médicos nunca cicatrizan los cuerpos.
aunque suturan, ¿verdad? Ajá. Pero ¿qué tal si no cicatriza? No pegaría nunca. Ajá. Bueno, ese es un ejemplo de que como que a veces es independiente lo uno de lo otro. Pero a veces se juntan. Por ejemplo, alguien se insertó un clavo mohoso o una espina en un pie y se está inflamando el pie y se está infectando, pero no se ha sacado la espina. ¿Espera que Dios saque la espina y que desinflame el pie? ¿O se sacará la espina él y que Dios haga el resto? Entonces yo creo que lo lógico es que lo que uno puede hacer, sacarlo, porque si no el clavo va a seguir dando. Claro. A mí me ponía a pensar, hermano, que todo eso tiene que ver mucho con la restauración de tejidos en el cuerpo a través de las células. Pero me ponía a pensar que el mismo Dios estableció como las leyes en el universo, también estableció, creo yo, leyes en las células. Usted en alguna ocasión Por nos platicaba de células inteligentes, ¿verdad? Sí, en el riñón. Seguro. Que los mismos médicos se han quedado asombrados de cómo esas células actúan, como que si fueran inteligentes, ¿verdad? O sea que en cierta manera el médico, como usted dijo, pone su parte, pero como que cada médico tiene que tener la fe de que las leyes que él aprendió en la facultad se van a cumplir en ese organismo, restituyéndose las células o los tejidos que él tuvo que extirpar para poder sanar aparentemente a la persona o según la mentalidad de él, ¿verdad? Pero sí, hermano, como que Dios definitivamente tiene que ver en eso. Y eso es bien bonito porque a mí me preocupa tanto, y a veces he visto casos de hermanos sinceros en la fe que han dejado morir a sus hijos. Sí. Tristemente, los han dejado morir porque sencillamente no los quieren llevar al médico. Esperan que un sarampión, quizás sin vacuna, sea curado por Dios. Y Dios lo puede hacer. Pero como usted dice, Dios va a hacer lo que el hombre no puede hacer. Y a veces es por una aberración teológica, sin ningún tipo de contexto bíblico, que muchas veces se caen en esos tremendos Fíjate errores. que esta misma gente que no auxilia a sus parientes, a sus hijos, porque cree que Dios va a bajar a hacer eso, deja con llave su casa y están confiando en Dios. Sí, sí. Entonces si todo lo va a hacer Dios, que dejen abiertas las puertas de su casa, a ver qué encuentran de regreso. Entonces quiere decir que debe haber, que vele la guardia, pero que Dios vele, porque si no vela a Dios, la guardia vela en vano, pero están velando los dos. Sí, entonces, ¿por qué Pablo le dice a Timoteo que ya no tome agua de ese lugar porque está contaminada? Porque están infectadas las aguas. En lugar de ponerse a orar por él, le dice que no tome agua de eso porque está infectada. Exacto. Y que tome mejor vino. Es el mismo caso de tomarse una embotellada de refresco, que un refresco hecho ahí al aire. Es por precaución. Claro. Pero está uno tomando. Entonces ahí a veces creen que Pablo lo que está autorizando es tomar licor. Pero realmente lo que está autorizando es una sustitución de una bebida embotellada, preservada mejor, temporalmente, ¿no? que lo otro. Y tampoco era para emborracharse, sino para sanar sus estómagos. Eran cucharaditas. Sería interesante tocar un... Me fíjense, hermano, que si fuera a generalizar, entonces como Timoteo tomó vinito por el estómago, solo los que estén enfermos del estómago tomen vino, ¿verdad? Y como que todos estarían malos. Usando de pretexto, ¿verdad? Sería interesante ahora tocar un poco el aspecto del alma en cuanto a la sanidad del cuerpo, porque si es cierto que no todas las enfermedades tienen relación con problemas del alma, yo creo que la mayoría sí la tienen. O si no los provocan. Entonces, podríamos estar sanando un cuerpo a través de medicinas o incluso a través de la intervención del Señor con una oración de fe, porque la oración de fe salvará al enfermo. Pero fíjense que es complicado, hermano Meme, porque se puede acusar de que si el Señor puso una enfermedad para corrección, para lo que sea, entonces sí le están poniendo antibióticos y todo, como peleando contra lo que Dios está haciendo. Sí. Entonces sí se complica. Lo que uno tiene que saber es que nada va a funcionar contra el plan de Dios. Entonces si Dios tiene un plan, aunque hagan lo que hagan, el plan se va a desarrollar. Pero en cuanto a sanidad divina, nosotros estamos autorizados a usar la ciencia y a usar los auxiliares. Yo me recuerdo un evangelista que cacaraqueaba mucho esos extremos, que no se operaran, que no se usaran yesos, que no se usara nada de eso. Una vez lo vi casi con todo el cuerpo enyesado, a él mismo.
Porque para él sí lo utilizó, pero que nadie utilizara eso. Entonces, son extremos ridículos que no riñen con el sentido común. La Biblia no riñe con el sentido común. Claro, hay cosas que a uno le parecen lógicas que no están en la lógica de Dios, pero eso ya es otro terreno. ¿No le parece a usted que si Dios controla todo y lo controla absolutamente, Él sabe qué está haciendo con cada cosa? No importa qué uno haga, pero estamos dilucidando a la luz, a la altura de nuestra mente estos casos, a la altura de nuestros caprichos a veces. Entonces tenemos que dar claridad en esto para que no haya extremistas, fanáticos que se meten a terreno que el Señor los cargando como José de Arimatea cruces que no le está diciendo el Señor que carguen, que son los hombres los que le están diciendo que carguen. Digo, hay casos bien dramáticos con respecto a eso, porque pongamos, algunos piensan y que porque en la palabra dice que en la sangre está la vida, uno no debe de dejarse hacer una transfusión de sangre. Pero ese está como aquel que cambiaron corazón, hermano, el primero que le cambiaron corazón, que la pena que más tenía era que se iba a querer a su perro con un corazón diferente, y lo primero que le llevaron fue el perro, y el perro le meneó la cola y él también sintió amor por el perro. Quiere decir que el músculo no cambia y los ingredientes no cambian la esencia. Claro. No, pues ahí tiene que ver el alma y el espíritu, ¿verdad? Tendrían que hacerle una operación quirúrgica en el alma para... Eso está como que aquellos quemados que se queman casi la mayoría del cuerpo y que se mueren, pero no se han muerto, todavía está la vida ahí y en realidad el cuerpo ya está como que no sirve para nada. Sí. Todo tiene relatividad, hermano, y tenemos que ser cautos para no generalizar las particularidades y también no desperdiciar las particularidades, porque a veces el Señor actúa particularmente con cada individuo. Yo quería leer un verso aquí en 3 Juan rapidito, y verso 2 dice: Juan, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Perfecto. Creo que con este aporte de Sergio Noriega vamos a terminar esta reunión, invitándoles para la próxima. Que el Señor les guarde, les bendiga y les ayude y les sane. Amén. Amén.